Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, soy Nisa Rendón y el día de hoy te voy a explicar cómo se construye la tabla 2 de la bitácora de orden del pensamiento para la solución de problemas. Como ya se te explicó en el primer video, la bitácora OP consta de 3 tablas. A continuación, vamos a revisar cómo se construye la tabla 2 de la bitácora OP-SP. La tabla 2 de la bitácora OP-SP está constituida por 8 columnas. La columna 1, que es la situación en diferentes momentos. La columna 2, que es la presencia del problema. Columna 3, información indirecta. Columna 4, información directa. Columna 5, pregunta-problema y preguntas indagatorias. Columna 6, que es la tesis y respuestas a las preguntas indagatorias. Columna 7, que son los argumentos que explican la tesis y los efectos colaterales. Y la columna 8 son los ejemplos y contraejemplos. Si observas en cada una de ellas, aparecen algunos datos que te voy a ir explicando en qué consisten. Para fines prácticos, voy a dividir a las tablas en dos partes, para irte explicando qué es lo que vas a notar en ellas. Vamos a retomar el caso de la tabla 1 sobre el problema del cuidado de los proyectores para construir la tabla 2. Se hará lo siguiente. En la primera columna, que es la situación en diferentes momentos, hay 3 momentos que se te indican: el inicio, el desarrollo y el final. Por el momento solo vas a copiar la información que pusiste en la tabla 1 y al final de la columna vas a anotar aquellos términos que consideres que son claves para comprender lo que ahí aparece. Esos mismos términos clave te van a servir en la columna 3. Ya que tengas la información en la columna 1, vas a analizarla contestando las preguntas de la columna 2, que es la presencia del problema. Si, por ejemplo, consideras que no existe ningún problema, marcas con una X el inciso y explicas el porqué de tu respuesta. En caso que tu respuesta sea negativa, no te sirve para continuar llenando la bitácora OP-SP y quizá tengas que seguir buscando una situación problemática hasta que encuentres alguna que sí pueda ser considerada un problema. Pero si consideras que existe un problema en esa situación que elegiste, entonces vas a marcar con una X el inciso que dice sí y procederás a contestar las preguntas ¿cuál y por qué? En la pregunta ¿cuál? Vas a señalar de forma específica y precisa, según tú, cuál es el problema de acuerdo a la columna 1. Para responder al por qué, vas a explicar las razones por las que tú señalas que se trata de un problema. De algún modo, aquí se responden cuáles son los efectos de ese problema. Observa el ejemplo. Sus compañeros consideran que el problema se debe a una falta de información o capacitación sobre el cuidado del proyector y explican que esto es un problema porque provoca que se dañan, lo que ocasiona que haya menos proyectores y si lo analizamos desde la perspectiva de este curso, esto constituye un obstáculo. Una vez que determinamos que en realidad existe un problema, entonces vamos a llenar la columna 3 de información indirecta. Aquí voy a abrir un paréntesis para explicar la diferencia entre información directa e indirecta. La información indirecta es la que obtenemos a través de otras fuentes,
tales como libros, medios masivos o terceras personas. La información directa es la que se obtiene por medio de nuestros sentidos, ya sea mirando, escuchando o tocando. En el caso de la columna 3, se trata de que comiences a buscar información sobre el problema. Te puedes apoyar en los términos clave que hayas identificado en la columna 1, para lo cual vas a investigar en libros o en revistas especializadas, y siempre hay que optar por fuentes académicas que tengan nombre del autor y año de publicación. Esto te servirá para posteriormente anotar en donde dice fuente la referencia consultada en formato APA. Finalmente, se anotan los términos clave que puedas identificar de esa información. En este ejemplo solo aparece un texto informativo, pero en realidad debes de anotar la mayor información que te permita conocer un poco más sobre la situación problemática y consultar al menos 4 o 6 fuentes diferentes, ya que todo esto te servirá posteriormente para construir tu proyecto integrador. En la medida que tus tablas estén lo más completas posibles, esto te facilitará la elaboración de tu trabajo final. Además, la calidad de la información que anotes en la columna 3 te va a permitir saber cómo llenar la columna 4 de información directa. Como ya te había explicado, la información directa es la que se obtiene por medio de nuestros sentidos, ya sea mirando, escuchando o tocando. En este caso, se trata de que tú seas quien consiga esa información, y para llenar esta columna deberás hacerlo en 4 fases. La primera fase es elaborar al menos 10 preguntas cerradas, es decir, que solo se puedan responder con un sí o un no, o bien que sean de opción múltiple, que puedes hacer a otras personas para conocer más acerca de la situación problemática. Muchas veces estas preguntas son para confirmar lo que nosotros pensamos que lo está ocasionando. Otras ocasiones es para obtener información que no encontramos en los libros o revistas acerca del tema, o también para hacerlas a un experto que nos puede ayudar a comprender mejor el problema. La segunda fase consiste en aplicar un cuestionario piloto de las 10 preguntas, y solo vas a seleccionar de 5 a 6 preguntas y le vas a pedir al menos a 5 personas que te contesten. El objetivo de este pilotaje es evaluar si las preguntas nos arrojan información que queremos obtener. Incluso podemos pedir a estas personas que nos digan qué preguntas no entienden o sienten que son difíciles de contestar. Todos estos comentarios nos van a servir para corregir, omitir o cambiar las preguntas que no estén bien planteadas. Y ya que tengas el cuestionario corregido, entonces estamos listos para realizar la fase 3. La fase 3 consiste en aplicar el cuestionario en su versión final a un grupo mayor de personas. Aquí puedes usar las redes sociales para que te las contesten, y puedes usar también algunas herramientas que tiene la aplicación de Google, donde de forma automática te dan los resultados. Y ya con estas respuestas vas a elaborar un reporte general de los resultados obtenidos que corresponden a la fase 4, y con eso vas a llenar la columna 4. En el ejemplo que ves, los alumnos únicamente aplicaron al final 4 preguntas y reportaron los datos estadísticos que obtuvieron en su sondeo. Aunque ellos aplicaron a 100 personas, no es necesario que sea una población tan grande. Se trata solo de hacer un sondeo para conocer más acerca del problema, de tener un primer acercamiento para conocer un poco más sobre el mismo, pero principalmente que sea información que obtengas directamente y que te sirva para contrastarla con lo que se dice en la teoría.
En el siguiente video vamos a terminar de explicar cómo se llena la tabla 2 y esperemos que con esto sea mucho más fácil para ti el poder construir la bitácora OP-SP. Te invito a que te suscribas al canal, donde estaremos subiendo mucho más contenido sobre la experiencia educativa, pensamiento crítico para la solución de problemas.